Romanos 6, vamos a estar. Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Vamos a estar estudiando bajo el tema muertos al pecado. Romanos 6, vamos a leer hasta el verso 12, vamos a leer. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza, así lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos. Padre, te damos gracia, te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor. Señor, hoy me presento delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón, Señor, lleno de agradecimiento por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Recordando, Señor, la vida pasada, Señor, cuando estaba muerto en los delitos y pecados, Señor, donde me encontraste, Señor. Pero tu gran amor, Señor, por el cual tú me amaste, Señor. Me sacaste, Señor, de ese lugar y me pusiste, Señor, en tu reino, Señor. Hoy, Señor, como instrumento, Señor, de barro, débil, Señor, con limitaciones, Señor. Quiero predicar tu palabra, Señor. Pero quiero, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, mientras la palabra es predicada, Señor, redarguye, Señor, los corazones. Escudriña los corazones, aún el mío, Señor. Y que tu palabra, Señor, haga el efecto, Señor. Que podamos meditar, Señor, en dónde estamos, Señor. Cuál es nuestra posición como cristianos, Señor. Cómo vivimos, Señor. Cómo respondemos al pecado, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Lo arreglaron? ¿No? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Okay. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Okay. Soy yo, nomás que sin colocho, sin pelo. La hermana Minerva me estaba saludando como que yo era otra persona, un invitado que había llegado. No me conocía. No, y fíjese que ha pasado mucho bullying. Voy a dar mi testimonio, hermano. Voy a abrir mi corazón. Me han hecho mucho bullying, pero ya está creciendo, mira. Ya está aquí unos colochitos ya. Vamos a hablar
sobre la justificación. Cuando se habla, hermanos, de la justificación o de la salvación solo por fe, únicamente por fe, sin las obras de la ley, van a venir ciertas contradicciones, van a venir ciertas personas diciendo, hay dos, el legalismo y el antinomiano. El legalismo es aquel que ellos creen que la salvación es un mérito del hombre, es el esfuerzo de vivir en santidad y a través de ese esfuerzo de vivir en santidad y guardar la ley, pues al final Dios te va a salvar, Dios te debe una salvación. Y miramos ciertas iglesias, aunque llamarse cristiana, enseñan eso y ponen muchos requisitos, ¿no? Y está el otro lado, el otro extremo, porque hay dos extremos. El otro extremo es el antinomiano, que significa sin ley. Esto significa que ellos dicen que como somos salvos por gracia, nosotros podemos hacer lo que se nos da la gana o vivir una vida como se nos da la gana en pecado y así ser salvos. Entonces están esas dos posturas. El problema es que Pablo, cuando termina el capítulo 5, verso 20, en el tiempo de que escribió Pablo no escribió capítulos ni versículos, pero es el mismo sistema que viene hablando Pablo. Dice que donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces viene hablando Pablo ya en el capítulo 2, en el capítulo 2, ya Pablo lo vienen acusando, lo acusan a Pablo, que Pablo enseñaba que hagamos el bien, que hagamos el mal para que los vengan bienes. Eso lo estaban ya calumniando a Pablo de decir él, hagamos el bien, el mal para que los venga bien. Y la respuesta a Pablo a eso es que esas personas que tienen esa mentalidad, que donde más pecado hacemos, abunda más la gracia y que podemos pecar porque entre más pecamos, la gracia abunda. Entonces, los que tienen esa mentalidad, Pablo los condena. Dice el capítulo Romanos 3:8, vamos a Romanos 3:8. Romanos 3:8 dice, ahí está cerquita, lo va a encontrar rápido. ¿Lo arreglaste o no? Tiene mucho volumen, los monitores. ¿Lo tienen, hermano? Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, dice Pablo, que nosotros decimos, calumnia que nosotros decimos, hagamos el mal para que vengan bien? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Gloria a Dios, gloria a Dios. Quítale más. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quítale un poquito más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí estamos. Entonces Pablo dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que vengan el bien? Entonces, ¿qué dice Pablo? Los que tienen este pensamiento, la condenación de ellos es justa. ¿Por qué? Porque el tener un pensamiento así
vamos a ver que esta persona no ha sido regenerada. No ha sido regenerada. Entonces, hay una conclusión. Todas las personas que llegan a esa conclusión de la gracia de Dios es una persona que merece la condenación, como dice Pablo. Yo te enseño la salvación por gracia, únicamente por gracia, que tú no tienes que hacer nada. Entonces viene la mente humana o la mente no regenerada. Entonces puedo vivir como se me da la gana. Y es lo que Pablo va a arreglar y va a decir que es imposible que una persona que ha sido justificada, pueda tener el pensamiento o pueda vivir en esa condición. En esa condición. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Él dice, en ninguna manera o de ningún modo. ¿Por qué? Porque Pablo va a explicar por qué es imposible que uno que ha sido justificado pueda vivir en pecado y seguir con la misma vida con la que vivía antes, o tener los deseos que tenía antes. Y esto, a nosotros nos han acusado de esto. A mí, mi hermano Carlos, nos han acusado que nosotros predicamos que podemos vivir como se le da la gana y poder seguir siendo salvos. Se nos ha calumniado de esta forma y vamos a ver en qué posición estoy yo. Y los que piensan tales cosas merecen la condenación de Dios. Si yo les predico, hermano, y yo les digo, vivamos como quiera, de todos modos, ya el Señor nos salvó, ya Jesucristo pagó la deuda que nosotros teníamos. Ustedes me podrían bajar de aquí. Me podrían bajar. Pero vamos a ver que pensar de esa forma, proclamar que somos cristianos y vivir de la misma manera que vivíamos antes, eso significa que nosotros no hemos creído en verdad. No hemos creído en verdad. No hemos nacido. ¿Por qué? Porque la justificación tiene una hermana gemela. No se olvide de esto. La justificación nace con una hermana gemela y se llama santificación. Nunca está separada. Así que no es que usted por su santificación, por vivir en santidad, usted va a ser justificado al final. No. Usted es justificado cuando cree en el principio y a la misma vez es santificado, es apartado. Dice la palabra que nosotros estábamos antes en las tinieblas. Entonces Dios nos apartó de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo. Entonces hay un cambio ahí. Y Pablo va a explicar. Yo me voy a hacer 2 temas del capítulo 6. Entonces Pablo va a hablar aquí que hay una santificación. Hay una santificación. Si usted se recuerda que el viernes pasado estuve hablando de Adán, de los 2 Adanes. Adán, que por las consecuencias del pecado de Adán, nosotros todos pecamos y todos traemos o heredamos una naturaleza mala, en la cual nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero que después Dios mandó al segundo Adán. ¿Ok? El Adán primero era la cabeza federal de toda la humanidad. La cabeza federal de toda la humanidad
Cuando Adán pecó, todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y por nuestros méritos o por nuestro esfuerzo nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Nosotros nos hemos quedado cortos con la ley de Dios. Ni aún ya regenerados podemos cumplir, acabar la ley de Dios. Entonces, ese pecado fue imputado a toda la humanidad. Por un pecado entró la desobediencia y por la desobediencia entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero después Dios mandó al segundo Adán, Jesucristo, que es la cabeza federal de aquellos que creen o de su pueblo elegido. Es la cabeza federal de su pueblo elegido. La consecuencia, si Adán hubiese obedecido, hubiese guardado la ley, no hubiera comido del árbol, entonces nosotros, como él era la cabeza federal, toda la bendición de Adán hubiera pasado a todos los hombres y los hombres fueran inmortales, no murieran los hombres. ¿Okay? Pero entró, entonces nosotros estábamos, ¿en quién estábamos? En Adán. Pero en Efesios 1 dice que el Señor, antes de la fundación del mundo, los escogió en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús viene a representar a aquel pueblo que Dios le dio antes de la fundación del mundo. Vino a representar ese pueblo. ¿Qué pasó? Jesús nació, se hizo hombre y guardó la ley completamente. Guardó la ley completamente. ¿Qué pasó? Si nosotros estábamos en Cristo, nosotros también guardamos la ley completamente en Cristo Jesús. No la guardó usted, la guardó Cristo, pero como estábamos en Cristo, nosotros la guardamos. Es lo mismo cuando Abraham dice que dio los diezmos a Melquisedec, dice que los levitas no daban diezmo, que viene de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque cuando Abraham dio los diezmos, en sus lomos estaba Leví. Y ahí pagó Leví los diezmos, porque el Leví no pagaba diezmos. Los levitas no pagaban diezmos. Y ahí dice que él pagó los diezmos. Entonces, así mismo, ahora, pero no solo la vida, si nosotros estábamos desde antes de la fundación, Dios nos unió junto con Cristo, Cristo vive una vida perfecta delante de Dios en obediencia, la que Adán no pudo vivirla, la vivió Cristo, y esa justicia se nos es atribuida a nosotros o imputada a nosotros. Entonces, ahora, como estamos en Cristo, nosotros, los que estamos en Cristo, como que si nunca hubiéramos pecado, porque es un nuevo hombre. Los que están en Cristo es un nuevo hombre. Porque ahorita vamos a ver por qué. Yo les decía que en Adán todos morimos. Todos pecamos. Porque hay un hombre viejo, entonces a ese se le llama hombre viejo, y al nuevo, al cristiano, ya que está en Cristo, se le llama hombre nuevo. Hombre viejo, por eso dice, de modo si que alguno está en Cristo, no sigue siendo la misma. Dios no vino a restaurar el viejo hombre. No vino a restaurar el viejo hombre. Dios no vino a ponerle un parche. Usted cuando se le rompe algo, una llanta, un vestido, ahora ya no hacen eso, pero antes cuando se le rompía un vestido, un pantalón, ¿le ponían qué? Un parche. Dios no vino a ponerle un parche al hombre viejo. No vino a ponerle un parche, no vino a poner un parche en nuestro corazón, sino que vino a quitar el corazón, vino a matar al hombre viejo, lo vino a matar. Por eso es que el que está en Cristo, nueva criatura, el que está en Cristo, nueva criatura. Hay dos clases de criaturas.
los que están en Adán y los que están en Cristo. Entonces, Pablo aquí va a explicar que es imposible que un cristiano viva o practique el pecado. No que no peca, porque aun cuando la persona es cristiana, está en Cristo, todavía comete pecado, ¿sí o no? Y nuestra experiencia lo dice, pero Pablo no va a enseñar que no peca, sino que no tiene ese pensamiento de decir pequemos porque estamos en la gracia. ¿Okay? Y no tiene el que está en Cristo, su naturaleza ha sido cambiada. Su naturaleza ha sido cambiada y ahora lo que amaba antes, ahora lo aborrece. ¿Okay? Lo que amaba antes, ahora lo aborrece. Y lo que aborrecía de Dios, recuerden que nosotros aborrecíamos las cosas de Dios. Lo que aborrecíamos de Dios, hoy lo amamos. ¿Cómo sucedió eso? Pregunta, ¿cómo? Lo digo por mi experiencia, ¿cómo fue mi cambio? Mi cambio fue extremo. Pero ¿cómo pasó eso? No sé cómo pasó, pero pasó. Yo de un instante a otro instante, yo ya no fui la misma persona. Hubo un cambio en mí. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Iba a dar las razones. ¿Por qué es que un pensamiento así está equivocado? Está equivocado. No podemos. Y vamos a identificar el cristiano verdadero y el no cristiano. El cristiano verdadero y el de apariencia. ¿Y cómo yo sé? Yo no sé quiénes son. Usted se va a autoexaminar. ¿Cómo es su vida? ¿Su vida sigue siendo la misma de cuando usted todavía no había creído? Hubo un cambio en su vida. Usted es diferente. Yo en este tema vamos a tardar bastante. Hoy no me da tiempo. Entonces, dice Pablo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿okay? ¿Cómo viviremos? Aún en él. Hemos muerto al pecado. ¿Cuándo morimos al pecado? Cuando Jesucristo murió en la cruz. Ahí murimos nuestro pecado. Y cuando nosotros creemos, se actualiza esa realidad. Nosotros ya morimos juntamente con Cristo cuando Cristo fue crucificado. Nosotros ni habíamos nacido. Pero cuando nosotros creemos, se actualiza esa verdad y nosotros morimos al pecado. Ok. ¿Por qué nosotros que hemos muerto no podemos vivir en el pecado? Le voy a decir algo. Digamos que yo tengo un imán aquí adentro de mí. Donde quiera que yo pase y hay metal, ¿qué va a hacer los metales? Los metales van a venir hacia mí. Las cosas que van a venir, si son más débil que el imán, van a venir. Todo. Ahora, quitamos el imán dentro de mí. ¿Qué pasa con el metal? Ya no hay influencia. ¿Por qué? Porque ya no está el imán dentro de mí. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros morimos, cuando nosotros creímos en el Señor, porque Pablo está hablando de pasado, dice, nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Hemos muerto, todo cristiano ha muerto al pecado.
Entonces, no sabéis, dice Pablo. ¿Okay? No sabéis. Entonces, Pablo quiere que nosotros sepamos una verdad. ¿Qué verdad? Que nosotros hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, el pecado no tiene ya potestad sobre nosotros. No tiene potestad sobre, ya no somos esclavos del pecado porque nosotros hemos muerto. Yo le hago una pregunta. Si un esclavo, hablamos del tiempo de los esclavos, si un esclavo estaba con un amo y ese esclavo moría, tenía la autoridad el amo de seguirle mandando. ¿Por qué? Y, mire, yo le hago ilustraciones porque estas cosas son difíciles de entender. Bueno, para ciertas personas, hay unas personas que lo entienden bien, otras personas que les cuesta entender. Yo hago ilustraciones para que sea fácil para entender. Una ilustración. ¿Hay que conocer toda la doctrina de la gracia, todo lo profundo para ser salvo? No. Pero se vive una vida en abundante cuando conoces las verdades de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú no sabes nada de cómo funciona un avión y te subes al avión, vas para Guatemala, te fuiste para Guatemala. Tú no sabes cómo funcionan los motores, cuántos motores tiene, cuántas turbinas tiene. ¿Y sabes qué? Que el piloto que lleva el avión, él va dirigiendo el avión, pero él lo están dirigiendo de la torre. Se baja cuántos metros para abajo, te saliste, súbete y así. Okay. Pero usted no necesita toda esa verdad para ser salvo, porque no es la salvación no es por el conocimiento, sino por ¿qué? Creer. Creer. ¿Okay? Pero cuando entendemos todas estas riquezas y entendemos nuestra identidad en Cristo Jesús, usted va a vivir una vida plena. Porque el Señor nos llamó a nosotros para vivir una vida plena. No una vida en derrota, no una vida en temor al pecado. Porque ahora nosotros, vamos a ver adelante, que ahora nosotros tenemos la libertad de decirle al pecado no. El viejo hombre es esclavo, no tiene la libertad para decirle al pecado, sino mire la vida de los que viven alrededor de ustedes que no son cristianos, o mire, o recuerde su vida pasada. ¿Cómo usted se dejaba llevar por el pecado? ¿Por qué? Porque usted era un esclavo. El viejo hombre era un esclavo del pecado. Y el pecado hacía lo que se le daba la gana con usted y conmigo. Entonces cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado el viejo hombre. Y él le dice, o no sabéis, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ahorita no está hablando del bautismo, más adelante va a hablar del bautismo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en quién? En Cristo Jesús. Que hemos sido unidos a Cristo Jesús. Todos los que hemos sido unidos a Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿dónde? ¿Qué significa bautizar? Sumergir. Nosotros fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y cuando Cristo muere en la cruz, nosotros también morimos juntamente con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, fue sepultado el viejo el viejo hombre fue crucificado y sepultada juntamente con Cristo. Ahora, hay una historia de que aquí habla que el cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Cristo. Y hablan que el cuerpo del pecado es aquello que se corrompe, ¿okay? Que se corrompe, la naturaleza que se corrompe. Hay una historia que dice que cuando alguien mataba a una persona y las autoridades lo agarraban, dice que el cuerpo del pecado era el cuerpo al que habían matado. ¿Okay?
cuerpo del pecado, porque ese se iba a desintegrar, se iba a corromper. Lo que hacía es que amarraban al culpable frente o cara a cara, juntos así, de castigo. Imagínense, amarraban junto al muerto con el culpable. ¿Qué pasaba? Que la corrupción de este hombre muerto se le metía y se le pasaba al hombre culpable, al hombre que estaba vivo y moría también. ¿Okay? Entonces ese hombre corrupto que nos corrompía a nosotros, ese ya fue quitado. Ese ya fue quitado. Entonces, miren lo que dice Gálatas 5:24. Entonces, la naturaleza pecaminosa, adámica, fue clavada en la cruz. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Pero los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, han crucificado la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa ya no está en el cristiano verdadero. En el cristiano que ha creído, se ha arrepentido del pecado, ya no está. Hermano, pero yo todavía peco, va a decir usted. Pero cuando usted peca, usted lo peca porque le da la gana. Usted tiene la opción de decir no, porque usted ya no es esclavo del pecado. Cuando usted comete un pecado, usted lo hace en libertad. Porque la Biblia enseña que ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Que hemos sido libres. Entonces, cuando nosotros obedecemos o pecamos de una forma, nosotros lo hacemos conscientemente, porque ya no somos esclavos del pecado. Usted decide pecar y no pecar porque usted ya tiene la libertad de decirle al pecado, no, ya no te voy a obedecer. Entonces, mire cuáles son los deseos de la naturaleza pecaminosa, los deseos de una naturaleza no regenerada. Son los deseos, lo voy a leer, que está en Gálatas 5, 19, 21. Ahora bien, las obras de la carne, cuando está hablando de las obras de la carne, está hablando de la naturaleza. Aquí está hablando en el contexto de la naturaleza pecaminosa. Son evidentes, ¿ok? Son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredan el reino de Dios. ¿Quiénes? Las que los practican. Entonces aquí estamos hablando de que el cristiano verdadero que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Cae en pecado? Sí. Pero ¿qué pasa cuando cae en pecado? Y voy a verlo en la conclusión. Pero no practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es hacerlo continuo. Hoy, mañana pasado lo vuelvo a hacer y caer en lo mismo. Entonces, esas son las contradicciones de decir que eres cristiano o que estás en Cristo y vivir una vida pecaminosa. No podemos proclamar algo con la boca y vivir de la manera contraria. Y vivir de una vida contraria a la cual
Entonces, dice Efesios 4, 22, 24, y estas son las cartas de Pablo, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sea renovado en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado. Ya veo que hay dos. Está diciendo que nos despojemos de la vieja manera de vivir o de los vicios que tenía el hombre viejo, el hombre pecaminoso, que nos despojemos de eso y que nos vistamos del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado. Y mire, en la justicia, la santidad y la verdad. Esas son las características, 3 características del hombre nuevo: justicia, santidad y verdad. Entonces el problema del viejo hombre es que por su naturaleza pecaminosa es esclavo del pecado. Yo le hago una ilustración de un puerquito. Usted a un puerquito le pone algo podrido ahí, frijoles podridos o algo que sea podrido ahí, y a un lado le pone todo eso y a este lado le pone lechugas y cosas sanas, ¿va? ¿Para dónde agarra el puerquito? Para lo malo. ¿Por qué? Su naturaleza. Su naturaleza. ¿Qué tendríamos que hacer para que ese puerquito agarrara por donde está el zacatillo, la lechuga, la zanahoria? Cambiarle la naturaleza. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que hizo Dios con nosotros. Entonces hay que ponerle a ese puerquito, hay que ponerle una naturaleza de oveja. ¿Y sabe para dónde va a ir la oveja? Charles Spurgeon dice esto, hablando de los falsos cristianos y hablando de los verdaderos cristianos. Dice que los puercos viven revolcándose en el lodo, pero que las ovejas pueden caer una vez, pero aborrecen el lodo. Digamos, las ovejas cuando caen en el lodo, ellos aborrecen ese lodo y salen rápido. Los puercos no, los puercos juegan en el lodo, en el cochinero, porque es su naturaleza. Entonces por eso el hombre viejo puede vivir en el pecado y no hay ningún problema. Entonces el problema del hombre viejo es que por la naturaleza pecaminosa es esclavo del pecado. Entonces, así como el marrano, su naturaleza lo lleva a comer las cosas podridas y no las cosas buenas. Ustedes vieron que ahora tienen los puerquitos de mascota, ¿sí o no? ¿Sí? Tienen puerquitos de mascota, le ponen su vestidito, todo, le dan su comidita, ahí lo tienen encerrado, le dan buena comida, todo. Pero ¿qué pasa cuando ese puerquito se sale de la casa? Se descuida y el puerquito, ¿para dónde va? Primero pasa visitando la basura, por ahí donde está el basurero, y lo tira por ahí y empieza a comerse toda la basura. Y después se va para el lodo. Porque es su naturaleza, hermano. Si nosotros podemos venir a la iglesia, podemos servir, podemos predicar. ¿Y ustedes piensan que no hay gente así? Y salir otra vez para el mundo y a vivir una vida igual como la de antes, diferente a la que se vive aquí en la iglesia. El Señor Jesús dice, en aquel día habrá muchos que me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Y yo les diré, no los conozco. ¿Qué? ¿Hacedores? De maldad. ¿Okay? ¿Y dónde estaban esa gente? En las iglesias. Entonces, ¿qué pasó aquí en la cruz? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que cuando Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva.
ya no más vida vieja. Cuando Cristo resucitó, yo les dije que nosotros estábamos en Cristo. Como Cristo vivió una vida perfecta, nosotros vivimos la vida en Cristo perfecta. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros, el viejo hombre fue crucificado. Cuando fue sepultado, el viejo hombre fue sepultado. Pero cuando Cristo resucitó, resucitamos juntamente con Él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y es lo mismo que hacemos en el bautismo, porque el bautismo es una representación de lo que sucedió. Es una representación de lo que sucedió. Cuando somos nosotros sumergidos al agua, muere el hombre viejo. Y cuando salimos, es el significado que hay una vida una nueva. Pero el condenado sabía nadar, dijo Charles Spurgeon. El viejo hombre sabía nadar. Entonces, cuando fuimos nosotros, porque si fuimos plantados juntamente, el 5, con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, recuerda el cuerpo del pecado, el que era el que contaminaba al otro cuerpo, sea destruido a fin de que no sirvamos al pecado. Okay. Entonces, ¿qué estaba pasando? Es que el pecado gobernaba nuestra voluntad. El pecado gobernaba nuestra voluntad. De la misma manera como un rey o un régimen, vamos a ponerlo régimen, porque hay personas que están en un régimen. Digamos que un régimen gobierna un pueblo, nosotros somos el pueblo, gobierna el pueblo, y este régimen está en el trono, ahí, pero un día viene alguien más fuerte y destrona a este hombre que está en el trono, y este es Jesucristo. Lo destrona y lo tira afuera, Yo le voy a decir por qué sucede casi así, la ilustración, y lo tira afuera. Pero este que gobernaba, nuestro corazón antes anda en las fronteras, queriendo otra vez tomar el lugar que tenía antes. Así es el pecado, porque dice que el pecado está en nuestros miembros. Pero ¿quién habita en nuestro corazón? Cristo. Cristo es el que reina en nuestro corazón. Cristo es el que reina en nuestra voluntad. Y el pecado está en nuestro cuerpo. Entonces, el pecado es como ese rey que anda a las orillas de la frontera queriendo ganar el trono otra vez. La batalla ya fue ganada. Escuche esto, la batalla ya fue ganada, pero la batalla la seguimos peleando hasta que muramos. ¿Okay? La batalla ya fue ganada, pero la batalla la seguimos peleando hasta que el Señor venga o nosotros muramos. ¿Por qué? Porque Dios lo que hizo es que nos quitó la potestad del pecado sobre nosotros. El pecado no tiene potestad, no tiene dominio sobre nosotros. Pero muchas veces el pecado nos hace caer a nosotros. Muchas veces el pecado nos hace caer. El pecado viene otra vez a ti. El pecado viene otra vez y te tienta. Te tienta el pecado. Y tú decides. Yo te dije que tú eres libre. Yo soy libre. Yo decido. Yo tengo la libertad para decir caer o no caer. Si estás débil espiritual, vas a caer. Si estás débil espiritual, vas a caer. Pero hay un versículo que dice que Jesús se compadece de nuestras
debilidades porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El Señor viene, cuando nosotros pecamos, viene y se compadece de nosotros por nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, cuando perdemos nuestra relación con el Señor Jesucristo, con Dios, cuando no estamos activos en la iglesia, no estamos activos en oración, estamos activos. Yo quiero que me acompañe a Primera de Juan 3, 6, 9. Primera de Juan 3, 6 al 9. Qué bonito hubiese sido, ¿verdad?, que Dios nos hubiera salvado, hubiera hecho un hombre nuevo y fuéramos impecables, ¿verdad? Impecables. Pero no fue así. De una manera, Dios permitió que todavía estemos en este cuerpo de pecado, que más adelante vamos a hablar en el capítulo 7, como Pablo dice que aunque nosotros, ya no hay condenación en nosotros, ¿no?, hay un pecado en nosotros todavía, el pecado que habita en mí, dice Pablo, que habita en mí. Recuerden del régimen que anda, el rey que anda a las orillas, en la frontera, queriendo tomar. Entonces, todo aquel que permanece en Él, o todo aquel que está en Él, no peca. Todo el que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. No me diga, no va a decir usted, no, ahí está hablando que no peca, pero vamos a ver el contexto, porque no está hablando de impecable aquí, está hablando de practicar. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y mire lo que dice, escuche lo que dice. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Cuántos? ¿1, 2, 3? Ninguno. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Somos una nueva criatura. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros no podemos practicar el pecado, aunque podemos caer en pecado, pero no practicar el pecado. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y conclusión, cuando caes en pecado, porque no eres impecable, porque todavía pecas, ¿qué sientes? Es una pregunta. Cuando caes en pecado o cuando cometes un pecado, y recuerda que ya te dije que el pecado que lo cometes lo haces en libertad si eres cristiano. Cuando caes en pecado o cometes un pecado, ¿qué sientes? ¿Te duele verle fallado a Dios? ¿O lo disfrutas? Y te sientes cómodo. ¿Luchas con el pecado? ¿Luchas con el pecado? ¿Para no obedecerle? ¿O eres de los que dicen, todos pecan? Después me arrepiento, Dios me perdona. Escudriñate. Porque ahí está la diferencia, si estás viviendo en la naturaleza adámica o estás en Cristo Jesús. ¿Luchas con el pecado para no obedecerle o eres de los que dicen, todos pecan, todos fallan? Ahora, mucha gente dice, todos se equivocan. Ya no le dicen pecado, sino le dicen equivocarse. Todos pecan.
o me arrepiento después, Dios me perdona. ¿Han oído eso? Espero que nunca haya salido de su boca, hermanos. Entonces depende de tu respuesta que tienes al pecado, así es tu identidad. Según cómo tú reaccionas al pecado, así es tu identidad. Entonces, ¿cómo podemos vencer al pecado? El pecado ya fue vencido. El pecado ya fue vencido. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El pecado ya fue vencido. Nosotros tenemos que mantener esa libertad. Nosotros tenemos que tener esa libertad. ¿Cómo podemos vencer al pecado? Efectivamente, es recordando nuestra identidad, hermano, recordando quién eres. Tú eres nueva criatura. Tú no le tienes que obedecer al pecado. Yo no tengo que obedecer al pecado. Tú tienes la potestad de decirle no al pecado. Tú tienes la voluntad, ¿no?, de vivir en santidad, de vivir agradándole a Dios. Tú la tienes, porque la palabra lo dice. Tu identidad en Cristo es nueva criatura. Tu identidad en Cristo es santo. Tú eres santo, hermano. Santo no es aquellos que ponen en los altares y que le adoran, sino que santo es aquel que Dios lo ha tomado y lo ha apartado. Tú le perteneces a Dios, tú ya no le perteneces al pecado. Jesucristo te compró con su propia sangre, eres de Él. No vivamos para el pecado. No cositamos el pecado ni en nuestra mente ni en nuestro corazón. Vamos a ponerlos en pie. Yo te mentiría, hermano, si yo te dijera, el pecado no va a venir. Yo te mentiría si te dijera, no va a haber ninguna tentación. Van a venir tentaciones. Va a venir días donde tú tienes que decidir. Obedecerle al pecado, obedecerle a Dios. Pero tú tienes la responsabilidad, tú tienes los medios. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo que te redarguye. Fuera ingrato Dios que los mandara a la guerra sin preparación, ¿verdad? Fuera ingrato Dios que te mandara a ser obediente con una naturaleza pecaminosa. Pero Dios te manda a hacer obediencia y te ha dado medios, hermanos. Te ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra y nos ha dado una naturaleza nueva donde podamos luchar con el pecado y desechar todo pecado que viene a nuestra vida. Dice primero de Juan, voy a ir a primera, no lo busque, voy yo. Si decimos, dice el 1:6, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él, como está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces quiere decir que nadie es perfecto, que la perfeccionalidad todavía no ha llegado a nuestra vida.
Si confesamos, y esta es la buena noticia, hermano, que si tú has pecado, hay esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo hoy quiero que cierres tus ojos y que escudriñes tu vida. La palabra dice que es como espada, más cortante que espada de dos filos, que entra, penetra, divide el alma del espíritu y corta las coyunturas. Señor, escudriña. Aún el predicador, Señor, su corazón. Y ve si hay maldad en mí, Señor, cómo yo estoy viviendo. Cómo yo estoy, Señor, llevando la vida. Estoy viviendo en vida nueva. O sigo con los mismos pecados de antes. Señor, limpia nuestro corazón, Señor. Pídele al Señor si en verdad tú te dueles por el pecado. Dile, Señor, escudriña mi corazón. Y mira si hay en mi maldad, Señor. Y hámelo saber, Señor, en qué estoy mal. Pero yo quiero agradarte, Señor, en todo. Quiero vivir una vida, Señor, para ti. Que tú me mires, Señor. Necesita más. Dígaselo, hermano, dígalo. Muévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Muévame, Señor Jesús. En tu corazón. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Levanta tus manos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa obra que hiciste. Tu obra, Señor, en mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. No permita que el pecado tome ventaja de mí, Señor. No permita que el pecado dañe la obra que tú empezaste en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. No permita que el pecado entre en mi corazón, Señor. Oh, que no haya lugar para el orgullo, que no haya lugar para la vanagloria, que no haya lugar en mi corazón, Señor, porque mi corazón te pertenece a ti, Señor. Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras.
Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios les bendiga, hermanos.